Hola, te doy la bienvenida a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este episodio número 7 hablé con Diego Betger. Diego es barista, pero sobre todo una persona apasionada por el café, con lo cual siempre es un placer hablar con él. En este episodio un poco distinto porque estamos en cuarentena, así que él tomó su café en su casa, yo el mío, en la mía, y compartimos este momento que espero lo disfruten tanto como yo. Ahora sí, los dejo con Diego. Diego, bienvenido a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. Muchas gracias por estar en esta versión online, cambiando un poco la metodología de este podcast, que es compartir en vivo y en directo con él o la invitada, pero en este caso a través de cada uno en su hogar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Juancho, gracias por la invitación. La verdad es que un poquito adaptándonos a los nuevos paradigmas que nos desafía las circunstancias, ¿no? O sea, también el proceso de adaptación constante en diferentes áreas, en diferentes rubros, y también la tecnología nos está dando ahí como el soporte para poder seguir generando contenido, generando data para el público cafetero. Exacto. Bueno, entre otras cosas, también lo que hacemos es compartir un café. En este caso vos estás tomando también algo. Contame qué estás tomando. Estoy tomando un café de Etiopía, me lo acabo de preparar. Nada, un método de 60, que ya seguro que lo habrás explicado. O si no lo he explicado, bueno, es un método de filtrado por goteo. Sí. Eh, es uno de mis métodos favoritos, lo disfruto muchísimo preparándome en ese método. Y aparte, bueno, elegí un café de Etiopía, que los cafés de Etiopía son particulares ya partiendo del origen. Entonces, bueno, la combinación de método y origen hicieron como ahí una combinación de sabores súper, súper particular que me encanta, por cierto. Bueno, ya te estoy envidiando un poquito entonces. Yo también estoy tomando un café, no de ese origen tan particular bueno, que no se consigue tanto y cuando se consigue acá tal vez resulta un poquito más caro. Yo estoy tomando Sí, uno de Colombia en este momento y hecho por una calita. Así que bueno, también la idea es siempre compartir un café, pero en este sentido cada uno lo tiene que hacer por separado. Así que bueno, vos en este caso estás tomando un filtrado de 60 y yo un filtrado Calita. Los dos estamos tomando un filtrado, básicamente. la calita es uno de mis métodos favoritos. Mira, ¿Sí? Es uno de mis métodos favoritos, segundo lugar la B60, y así voy bajando el ranking. Pero ponerle que si lo tengo que ordenar, calita estaría en el top 1, después de B60 y así. Y nada, es bueno, muy loco. Es muy loco lo que decís eso del tema de los cafés de Etiopía que no se consiguen mucho acá en Argentina y toda la cuestión. Y entiendo que también es una cuestión de trazabilidad. O sea, uno está acostumbrado a que el café sea una planta y que no lo tenga muy en cuenta por el origen. O sea, a uno le gusta el café colombiano porque es más fuerte y el café brasileño porque es más suave, o al revés. Y ese es el único parámetro de control que uno tiene muchas veces. Cuando dicen Etiopía, la gente se queda como, ¿posta? ¿Etiopía? Sí, Etiopía. Es el origen del café, chicos. sí, sí, La cuna del café. totalmente. Y Totalmente, sí, sigue sí, siendo sí. y hoy en día sigue siendo, como te cuento, como dato extra para la humanidad y para la gente que le gusta el café, Etiopía sigue siendo como una fuente de base de datos genética increíble en lo que es botánica de café. O sea, el café tiene su origen, o sea, es salvaje todavía en las selvas de Etiopía, y Sí, hoy en día los científicos que se están poniendo un poco más las pilas y están estudiando el mundo del café, porque tampoco hay mucho estudio genético con respecto a la genética y botánica del café, pero están descubriendo muchísimas variedades nuevas. O sea, las variedades a las cuales nosotros estamos acostumbrados acá en Brasil, Colombia, Argentina, son variedades que nacieron todas de una planta o de un varietal, y sin embargo en Etiopía tenés cientos, miles de varietales. O sí, sea que sí, que no todo lo que... están, exacto, que no están todo- tan estudiados, digamos, pero que, bueno, y que no nos llegan tampoco tanto a nosotros, pero que en algún momento, cuando se desarrolle un poquito más, ya van a empezar a llegar para acá, ¿no? y que conocen, o sea, más allá de que no llegan, tampoco sabemos de que existían. ¿Entendés? Entonces, capaz ahora, al saber que existe la posibilidad de tomar un café de Etiopía, que existe la posibilidad de tomar un café de un varietal diferente, capaz el mercado se empieza a abrir un poquito más y los tostadores capaz se arriesguen también a traer ese tipo de varietales. Porque a veces escucho como la excusa, entre comillas,
no, pero a la gente no le va a gustar, ese perfil de sabor es como muy exótico, como muy raro. Bueno, pero si tampoco se trae, la gente no lo va a saber, ¿entendés? Entonces como que también hay como una lucha entre a lo que la gente le puede llegar a gustar y a lo que la gente le gusta o lo que la gente sabe que existe, poner. Sí, sí, Y así. totalmente. Pero dejemos esto un poquito para después, porque a mí en particular lo que me gusta un poco empezar a conocer de las personas es cómo se iniciaron en el café de especialidad, y este en general es el disparador para todo después a lo que viene, y también para que la gente que lo escucha se va un poquito imaginando de la persona, cómo comenzó, etcétera. Entonces, en esa consulta te hago de decir, ok, vos tomabas café comercial o cualquier tipo de café, pero ¿cómo empezaste, cómo conociste el café de especialidad? Sí. Yo soy de ¿Hace Paraguay, cuántos años? yo soy de Paraguay, y aunque no parezca por el acento y toda la cuestión, como que mucha gente me dice, no pareces paraguayo, pero bueno, sí, soy de Paraguay, me vine hace 8 años, y la verdad me trajo la vida a Buenos Aires, la verdad es que nunca estuvo en mis planes dedicarme a trabajar con café. La vida me trajo a Buenos Aires de los pelos, de alguna forma, y me fui acomodando eh, a medida que las circunstancias se fueron dando. Y dije, cuando llegué a Buenos Aires, dije, bueno, voy a trabajar en una cafetería para pagar mis estudios. Terminé enganchándome con la profesión y pasaron un montón de cosas. Ahí, bueno, estuve trabajando en una cadena de cafeterías, de cafés comerciales, después tuve un jefetano que más o menos sabía algo de café y me decía, el espresso italiano es de esta forma, y el espresso no sé qué en Italia se toma así, y que los argentinos no saben nada, y que vos no sabes nada de preparar café. Como viste, los tanos tienen esto de la verdad absoluta siempre. Sí, 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 sí. Como que mi jefe era el claro ejemplo de toda esa cuestión. Porque de repente también yo fui aprendiendo con él, me explicaba, él me tenía confianza, entonces en una de esas él viaja y me regala un libro de café, un libro de arte latte, y ahí comenzó como mi mundo a apasionarme mucho más. Pero de repente cuando uno se va metiendo más dentro de la profesión, o sea, yo comencé trabajando en una cafetería de barrio, con un jefetano, y después de a poquito fui creciendo, escalando de a poco diferentes profesionalidades dentro de la profesión, por así decirlo. Sí, Eh, y, y nada, como que me di cuenta también que en la vida, como dice Steve Jobs, es conectar puntos, ¿no? Es mirar un poquito para atrás, ver qué uno hizo en el pasado para saber dónde está en el presente y hacia dónde quiere ir al futuro. Y yo me daba sí. cuenta de que siempre cuando era como adolescente, como que tenía ese hábito de tomar café. Soy de un pueblo muy chiquito del sur de Paraguay, en donde casi no hay cafeterías, no hay hábito de consumo de café, entonces tenía que viajar bastante para ir a una cafetería, sentarme, pedir un espresso y leer un libro. Y me daba cuenta que esas cosas estaban como muy metidas dentro mío, y después cuando ahora me dedico a esto digo, wow, yo siempre tuve como algo del café ahí metido. Y nada, como que se fue dando. Después fui a una cadena más grande, ahí aprendí a moverme en barra, como a entender un poquito cómo funciona el despacho y el servicio dentro de una barra, a entender un poquito de que la industria de alimentos y bebidas está directamente relacionada con la hospitalidad y el servicio. Y así de a poquito, bueno, fui adquiriendo nuevos skills que me hicieron enamorarme mucho más de la profesión, y hoy en día no me veo haciendo otra cosa que no sea café. Sí, sí, yo te noto muy apasionado con el tema, digamos que vos, más allá de trabajar, bueno, hoy en día trabajás en Sígalo, has trabajado en otras cafeterías de especialidad y, bueno, comerciales como dijiste, pero todo el tiempo estás haciendo cosas y en ese sentido te noto muy apasionado por el tema, así que en eso espectacular. Creo que es una parte fundamental del trabajo de barista, ¿no? O sea, ejercer la profesión con pasión. Sí, Eh, Creo que también dentro de la industria hay muchos formatos o tipos de profesionales. O sea, hay gente que solamente está de paso dentro de la gastronomía, o hay gente que solamente tiene un objetivo claro y cuando cumple ese objetivo se quiere retirar de la gastronomía. Pero sin embargo también hay gente muy involucrada que le gusta la gastronomía, entiende el concepto general de la alimentación consciente, de una alimentación balanceada y ese tipo de cosas, y cómo lo va conectando de a poquito también con la vida de uno, y bueno, la pasión hace que uno se aferre a eso
y nada, como que lo disfrutás un poquito más. También una frase que estaba por ahí colgada es cuando trabajas de algo que te gusta y empezás a como dejar de trabajar, básicamente. Claro, exacto. Que no te molesta, tal vez, bueno, hago una hora extra, no pasa nada. Dentro de todo, lo haces No, por esas ganas. Y si tenés que ir a trabajar un domingo, bueno, está todo bien igual. Por ejemplo, claro, ¿no? como que claro, alguna vez me hicieron una entrevista y me preguntaron cuánto tiempo de mi día yo pasaba hablando de café. Y me quedé pensando, porque como que tuve que hacer el análisis de cuánto tiempo yo me pasaba hablando de café y era más del 70-80%, ¿entendés? O sea, hablaba un montón de café, ¿entendés? O sea, dame otro tópico, dame otro tema de conversación. Y yo le decía, no, voy con mis Respiro, métodos. respiro y después hablo de café. Sería un poco así, ¿no? Es como sí, básicamente. O sea, si no estoy hablando de café, estoy buscando los métodos para hacerlos, ¿entendés? Como una cosa de esa. Bien, Esa es bien, bien, buenísimo. Y en ese, vos nombraste a este Tano, a este jefe. ¿Qué aprendiste, bueno, de esta persona y de otras a lo largo de tu carrera en las distintas cafeterías? Porque obviamente empezás no sabiendo nada, como cualquier persona que empieza un trabajo, y esto es mucho de perfeccionismo, de aprender uno mismo, de probar. Entonces, ¿qué pudiste sacar de esas personas? Y bueno, eso, ¿cómo vos después lo implementaste? Yo creo que cada persona aportó algo significativamente a mi persona como profesional y como ser humano. Y hoy en día como que tengo uno de mis primeros lineamientos como Diego, es siempre ser profesional en todo lo que puedas y cuando no puedas, ser humano por sobre todas las cosas. ¿Entendés? Siempre y cuando puedas ser profesional, sé profesional. Y si no puedes ser profesional, sé humano. Entonces, como que también la industria del café de especialidad está directamente relacionada con la sociabilidad, con el hecho de estar en contacto constantemente con gente, con personas que son clientes, con personas que son compañeros de trabajo, con personas que son jefes. Y todos los días es un ritmo bastante, depende de la cafetería, pero por lo general me tocaron ritmos así como súper ajetreados en cafeterías en donde el dinamismo te exigía constantemente a tener determinado tipo de energía o de ánimo o entrenar un poquito como para tener ese equilibrio dentro del despacho en una barra. Y creo que mis jefes de alguna forma me ayudaron muchísimo a poder formar ese carácter, porque a veces yo sé que ponerle tengo un carácter especial, o bueno, cada persona tiene un carácter en particular, pero también es Totalmente. ir formándolo para adaptar al rubro de hospitalidad y servicio y decir, bueno, uno tiene que tener cierta forma, cierta cortesía, la hospitalidad es un concepto y hay que trabajarlo. La empatía también es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que ser consciente y empezar a trabajarlo. Eh, Actuar como ser humano, entender un poquito que el compañero de trabajo puede tener sus necesidades o puede tener un día malo y ayudar en ese momento. No precisamente que no tengas ningún día en donde no estés bien, sino darte cuenta de esa situación y dar una mano a tu compañero o a un cliente que quizás viene a la cafetería teniendo un pésimo día y vos te das cuenta de eso y le das un café y le estás cambiando el día con Y una le alegras sonrisa, el ¿me día, sí, entendés? Y totalmente. alegras el día. Y esas son cosas que no sé si a todos se les da de la misma forma, pero como que yo siento que mucha gente también me ayudó a mí a entender de que era parte de mi trabajo tener esa lectura. Hay gente que quizás se le da por talento o es simplemente generoso con el universo y puede ser así, pero yo Sí. me di cuenta que también fue como un ejercicio constante, bueno, aprender a desarrollar ese tipo de actitudes, de cualidades como profesional. Y nada, como que me fui formando en ese sentido también, humanamente, y después como profesional tuve la suerte de poder rodearme de gente que sabe mucho. Y siempre en mis cursos digo que yo soy un barista de calle, porque nunca tuve una formación en sí, o sea, nunca fui una escuela de barista. Bien. Hace poco comencé mi formación, hace un año, con las certificaciones de la SCA, pero eso fue mucho antes de que yo ya esté muy involucrado dentro del café de especialidad.
siempre le digo a mis alumnos que yo siempre fui más metido que bombacha en cola de gorda, porque lo único que quería era aprender, y entonces siempre trataba de estar detrás de la persona que sabía mucho. Sí. Y a veces me tocaba trabajos o funciones o rol dentro de la cafetería que no me gustaba hacer porque yo quería estar en la máquina. Y algo también que uno de mi entorno de trabajo y de mis compañeros de trabajo como profesional me enseñaron es que estar en la máquina de expreso era un privilegio. Entonces como que uno tenía que ganarse ese privilegio, y era como llegar a la máquina de café en ese tiempo, para mí era como una gran satisfacción, porque significaba que realmente me lo merecía, que había hecho muy bien mi trabajo como para poder llegar ahí. Más sobre Entonces como, todo que antes no había tantas cafeterías. Hoy en día, digo, ha crecido tanto los locales de cafeterías que tal vez tenés esa oportunidad de estar detrás de la barra, pero antes te tenías que ganar esa posición, como decías, ¿no? claro, tal cual. Y yo creo que también pasa mucho hoy entre los baristas de nuevos, por así decirlo, que no lo ven de la misma forma, ¿me entendés? O sea, yo aprendí a ganarme ese espacio, y decía, si vos estás ahí es porque tu trabajo vale. Y en un momento, bueno, me tocaba, no sé, hacer bacha, y era el trabajo que todo el mundo odia por lo general, y una compañera de trabajo viene y me dice, el trabajo que vos haces acá es súper importante, porque lo que vos haces a mí me sirve para que yo esté bien en la máquina. Lo tenés que hacer rápido, bien y no romper nada. Y si sos rápido en la bacha, sos rápido en la máquina también. O sea, esa velocidad lo vas trasladando a tus diferentes espacios de trabajo. Y son cosas que la verdad a mí me hicieron pensar mucho, y tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo si soy rápido en la máquina, tengo que ser rápido también en mis otros espacios de trabajo. Y como que uno trata de transmitir eso después a la gente que va entrando. Y nada, es súper, como para mí, a mí me tiene mucho de satisfacción saber de que uno puede desempeñar un rol dentro de la cafetería y hacerlo bien y de forma eficiente, no solamente haciendo café, sino cumpliendo diferentes posiciones dentro de la cafetería. Porque Sí, en la sí, sí, cafetería sí. hay mucho trabajo por lo general, no es solamente hacer café, es No, recibir a la totalmente. gente, preparar el día para que cuando llegue la gente esté todo listo. Claro, y Hay vos nombrabas mucho esto trabajo. de alegrar a un cliente, y que en general sucede, porque, bueno, por lo menos hablo de mi caso, yo voy a una cafetería justamente para tener ese momento en particular, ese café, y poder charlar con alguien. Pero bueno, hay mucha gente tal vez va a trabajar y a despejarse y a tener también ese momento. Y un poco responsable es el barista o la cafetería de generar ese contexto para que la persona esté contenta. Entonces, esto que vos decías de, bueno, si tenés un mal día, perfecto, tenés el mal día, pero en realidad tenés que poner la mejor cara, porque después ese cliente, si no, no vuelve. Sí, tal cual, eso sí. Es que es así, o sea, igual ese tipo de cosas también es algo súper complejo, porque depende mucho de la persona, también depende mucho de lo que vos decías recién, el entorno. O sea, qué tanto te ayuda a vos tu entorno como para vos mantener ese tipo de mood. Yo cuando arranqué a trabajar con mi jefe Tano, que tenía un carácter bastante intenso, cuando él estaba en servicio, él mantenía un carácter así como bastante uniforme, ¿me entendés? Y él Sí, como que me decía eso, ¿me entendés? Eso era parte del trabajo. Y puede sonar un poco frío también, pero es una performance de alguna forma que uno hace, ¿me entendés? O sea, como para no perjudicar el trabajo, y puede pasar lo siguiente, el cliente justo, o sea, un cliente que vino antes que vos tenía otro humor, que no tenía ganas de ser atendido amablemente o lo que sea, sí, y no eso significa charlar. no charlar, y quizás está todo bien también, ¿entendés? Y entender esas cosas, ¿entendés? No hacerse cargo tanto de, de las diferentes energías, sino hacer una energía comunitaria, más de equipo interno, que eso se transmita y se vea y que sea contagiosa. Claro, clarísimo. Y bueno, en ese sentido siempre le tenés que poner todas las ganas, ¿no? Para demostrarle al cliente que estás bien, digamos, ¿no? Ahí tiene Es, que haber un espejo totalmente. es un laburo constante, te digo, ¿eh? Es un Sí, laburo sí, sí, constante. sí. Y bueno, es una gran ventaja también tener la posibilidad de hacer algo que me apasiona, porque si no hubiese sido la situación, si tuviese que mantener el mismo mood o la misma energía o la misma emoción durante 8 horas de servicio, y en realidad odiaba hacer café, hubiese sido mucho más difícil. Sin Sí, sí, embargo, estoy clarísimo. 8 años dentro de la profesión, y es muy loco. A mí me pasan cosas que a veces me hacen sentir como muy bien, y la piel de gallina cuando me dicen, yo voy a tomar café donde vos estés. No me importa la cafetería. Si tengo que cruzar Buenos Aires, ir hasta Villa Urquiza, voy. Pero para verte a vos, ¿entendés?
Y eso es como Sí. que te llena mucho de satisfacción, ¿me entendés? O sea, esa situación de conexión que te da la gente, de que la gente te busca. Y yo me acuerdo que hice un curso con vos y me enamoré de café, no pensaba que el café era tanto así, quiero abrirme una cafetería. Y pasan eso, esas cosas, ¿me entendés? Y, o sea, y ahora hay cafeterías así que los dueños hicieron cursos conmigo y digo, wow, ¿entendés? O sea, Cero presión, es- ¿no? Decirte, che, mirá que me voy a hacer 10 kilómetros para ir a tomar un café tuyo. Cero presión. sí, yo también como que al comienzo tenía mucha presión sobre mí como profesional, como para tener siempre el café perfecto y toda la cuestión, pero después también me abrí un poco la cabeza en ese sentido y me di cuenta de que la preparación del café y la excelencia del café no está directamente, o no depende exclusivamente del trabajo del barista en ese momento. O sea, sí depende en Es un el final, 20%, la etapa final, sí. es un 20%, pero el resto, el 15% depende de la experiencia general que tuvo el cliente en la cafetería. El Sí. 30% depende de la calidad del agua, el 50% depende de la calidad del grano verde, el 30% del resto depende del tostado, ¿me entiendes? Hay un montón de factores. Y, y nada, como que de a poquito también me di cuenta de que hay que entender todos esos porcentajes como para poder tener un todo. Y obviamente entiendo que es un re compromiso tener que dar la cara cuando alguien te dice voy a cruzar Buenos Aires para ir a tomar tu café. Claro. Yo también, algo que aprendí es como también a manejar las expectativas del cliente, ¿sí? O sea, yo sé en qué condiciones estoy siempre. Entonces como que charlo con el cliente, soy muchas veces brutalmente honesto y esa honestidad brutal a veces también genera mucha conexión y mucha acercamiento con la gente, porque eso es algo que gusta, ¿no? Que la gente sea sincera y honesta, ¿no? Siempre. Sí, sí, claro. Eh, y nada, con eso, explicar al cliente dónde viene el café, si el café no estaba bueno hoy, explicarle, bueno, quizás el día estuvo como, no sé, nublado, con mucha humedad, y explicarle cómo afecta eso al café, entonces que a veces es imposible, o casi imposible, hacer un montón de cosas. Y muchos clientes lo entienden, la mayoría lo entienden, como que tampoco es que te crucifican porque un día, no sé, estaba el día húmedo y no salía bien, tan bien el café. No, y además que Ya, podemos decir que son los menos, las menos personas las que tal vez perciben ese mínimo cambio que puede haber por un poquito más de humedad, que también con el día con mayor humedad vos calibrás un poquito más o menos el molinillo. Entonces, son ciertas diferencias que tal vez no son tan perceptibles a todas las personas, ¿no? tal cual. Eso también era un poquito hace 2, 3 años. Creo que ahora hay un poquito más de gente que se da cuenta y entiende más o menos, bueno, fue a una cafetería un día nublado y entiendo las circunstancias. Capaz no me Sí, voy a pedir un doble expreso de entrada. Capaz me pido un cappuccino o un filtrado y veo qué onda, ¿me entendés? Como que claro, tampoco claro. voy a saltar del paracaídas sin saber con qué me voy a encontrar abajo, ¿no? Sí, O sí, si sí. sabes, no saltás directamente. Claro, Y, clarísimo. y sí, como cosas así, como que uno como cliente, yo trato de educarles en ese sentido, ¿no? Como que si sabes con qué te vas a encontrar en una cafetería, porque pasa mucho eso, de que uno se acostumbra a un formato y piensa que ese formato se replica en todas las cafeterías. Porque esto es un café de especialidad y recibiste un café increíble, fuiste a otro lugar en donde tiene el cartel de café de especialidad y tenés la expectativa de que te vas a encontrar con un café increíble y a veces no pasa. Entonces está bueno que los clientes manejen también, sepan manejar sus expectativas con respecto a las cafeterías, así como uno trata de orientarle a decirle, mira, pregúntame cómo está el expreso hoy, pregúntame qué café tengo hoy en Tolva, que a mí me encanta cambiar de granos todo el tiempo en la Tolva. Sí. Eh, Charlemos de eso, ¿no? Hoy tengo esto, hoy lo preparé así, hoy hice una receta diferente, ¿querés probar la receta diferente? Y como cosas así que también eh, te van dando o sea, la posibilidad de exigir un mejor café y que, bueno, que hoy pasa que los clientes como que ya saben más o menos con qué se van a encontrar. Algunos, no todos, Sí. pero ya hay Claro, un grupo. ese feedback importante que también, por ejemplo, es ¿qué le encontraste al café hoy? ¿No? ¿Qué notas o qué? Entonces vos también decís, no, yo le había encontrado tales cosas, esta persona le encontró otras, y decir, ah, bueno, a ver, y lo tomás una vez más y tal vez podés llegar a tener esa retroalimentación de cada persona, ¿no? Sí, sí, y eso me recibe muchas veces. Imagínate, eh, como que en una entrevista que me habían hecho también le decía, bueno, el barista, para mí la definición de barista es la persona que toma el café malo
para que vos tomes un café bueno. Claro. Y me queda así, y es la posta, o sea, es lo que yo sentí en ese momento decir, ¿me entendés? Porque me pasaba constantemente, o sea, yo tomo tanto café malo y al final termino saturado de los cafés malos para hacer un café bueno, y al final a veces ya ni termino de tomarme un espresso que me voló la cabeza, ¿me entendés? O sea, eso ya se lo dejo a los clientes. Sí, sí, Y sí, como porque que ahí estás sobresaturado de haber tomado. ponele que pasa eso, ¿me entendés? Entonces como que llega un cliente que más o menos sé que me va a dar una devolución del espresso y le digo, probalo, ¿y qué te parece? Uy, tal cosa y tal cosa. Uy, bien, es lo que esperaba de ese café. Entonces como que, Claro. vamos todavía. O sea, ya Es como saben, por ahí. si van al comienzo del turno de Diego, Diego les va a preguntar específicamente cómo lo sienten ese café, ¿no? Para tener ese feedback inmediato y a ver si vos calibrás de vuelta el molinillo o le pones más presión, menos agua, etcétera, ¿no? A veces yo le pongo presión a los clientes a ver qué ficha le sacan posta de cosas, o si me están chamullando o no. O sea, también está el cliente que te manda fruta y te dice, uy, este café es una ensalada de fruta y en realidad nada que ver. Pero pasa, qué sé yo. Bueno, igual Nos, nos es totalmente conocemos. subjetivo, ¿no? Sí, sí y no, ponele. O sea, la subjetividad con respecto al gusto depende mucho de la calibración del paladar que uno tenga. Entiendo que podamos Claro. tener calibraciones diferentes y eso da apertura a la subjetividad, pero debería ser un poco objetivo. Si no es como estamos tirando tiros al aire, ¿no? Igual creo que es el desafío de toda la cadena de producción del café, es conseguir y buscar consistencia. O sea, toda la cadena de producción del café está plagada de inconsistencias, tanto en la finca como en los procesos de tostado, como en la preparación de café. Eh, y la lucha constante con eso, bueno, busca que el café sea un poco más uniforme siempre, pero nada, en búsqueda justamente de esta objetividad que decíamos del entendimiento de lo sensorial. O sea, no Claro. debería ser tan diferente, pero hay diferencias. Y vos específicamente, ¿qué buscas cuando tomás un café? Bueno, obviamente hay mucha variedad, ¿no? En cuanto se puede tomar un espresso o un filtrado, pero ¿te preparás o vas a tomar algo? ¿Y qué buscas? ¿Qué es lo primero que decís? Bueno, a ver, yo voy por esto y después todo lo aledaño. Claro. Como la pregunta es general, voy a hacer una respuesta general. Busco Sí, satisfacción, ¿sí? Busco satisfacción por sobre todas las cosas. Y de repente, bueno, depende de qué tenga ganas en el momento, busco más dulzor, más acidez. Depende del café, que el café un poco me desafíe, a ver con qué me encuentro. Pero necesito satisfacer mi necesidad de cafeína en ese momento. O sea, creo que el café definitivamente es un alimento, pero uno no lo consume por una necesidad biológica, uno lo consume más que nada por satisfacción. Ahora, si lo consumís por hábito, es como, no sé, pedalear sin mirar, no estás sintiendo el viento o la sensación de pedalear. Es como, ¿qué quiero encontrar en este café? Quiero disfrutarlo, sea como sea. Expreso, filtrado, Etiopía, Colombia, lo quiero disfrutar. sí. Y Y después de esa tal ahí, vez, ese sorpresa, ¿no? Después. y después la sorpresa, que el café te sorprenda, ya sea por el origen. Uy, mirá qué notas tiene este café, o mirá qué resalte con esta receta, o empezar a buscarle cualidades más puntuales, tanto sensoriales o a veces la experiencia misma aporta mucho a la experiencia sensorial. Sí, Pero sí, más que nada, el contexto, ¿no? Lo emotivo también del momento ese también te aporta, digamos. Si estás hablando y te están contando una historia del café o si estás hablando de un tema totalmente distinto, eso también pega de otra forma, ¿no? tal cual. Pero más que nada busco satisfacción. O sea, que generar, quedar satisfecho por un café rico. Es lo que Sí, siempre le digo a los clientes cuando van a la cafetería y me dicen, bueno, pero ¿por qué la taza de ustedes es más chica que una Starbucks, por ejemplo? Porque el tamaño disminuye, pero la calidad aumenta y tu satisfacción es directamente proporcional a la calidad del café. Entonces, como esa es mi explicación de por qué las tazas son más pequeñas. sí. Pero en realidad no hay una explicación lógica, es nuestra bajada de línea y punto. Pero también tiene todo el sentido, o sea, manejar costos, manejar materia prima, administrar todos esos recursos y hacerlo lo más eficiente posible para que la calidad sea óptima y esa calidad esté directamente reflejada en la satisfacción que pueda llegar a tener un cliente. Sí, Porque sí, pasa obvio. eso. Sí, sin entrar tampoco tanto en el tema de compararnos con otras cafeterías, digo, con más comerciales, pero sin lugar a duda, el café de especialidad
es más caro, el grano en sí, eh, y el precio de venta en las cafeterías, con respecto a estas que nombraste u otras similares, es lo mismo. Entonces, Sí. en ese sentido, tiene que haber alguna diferenciación y que obviamente sea percibida por el cliente, ¿no? Y sí, o sea, igual yo no te voy a decir, no te lo voy a repetir, pero que la gente haga la prueba en sus casas. O sea, ve, anda, mira el menú, anda, mira el menú y compara los precios y te vas a dar cuenta que en estos locales masivos son mucho más caras las bebidas. Y si preguntás, los cuartos de café también son más caros, un poquito más. O están ahí. Están ahí, O están exacto. Entonces, al fin y al ahí. cabo, comprate un café de especialidad, ¿no? Sí, tal cual, es esa. Y que en este Mientras, momento además vas a promocionar o a mejorar tal vez la economía de los negocios más chicos en este momento en particular que una cadena grande multinacional. tal cual. Y aparte, la cafetería de especialidad, más allá de ser solamente un puntaje de evaluación de cata del café, es también una filosofía. ¿Sí? Es el compromiso que tiene tanto el caficultor, como el tostador, como el barista y como el consumidor consciente acerca de un producto de alta calidad. Y que ese compromiso esté reflejado en toda la cadena de producción y sea como sustentable de alguna forma. Si una Exactamente. cafetería, si una cafetería tiene un café bueno, pero no cumple con esta filosofía, o no tiene este compromiso, o no aspira a tener este compromiso, porque tampoco uno puede exigir demasiado en el contexto en el que estamos, ponele, pero por lo menos aspirar a ese compromiso es suficiente como para decir somos una cafetería de especialidad y ese compromiso está retroalimentando a toda la cadena de producción, tanto de caficultores como tostadores, eh, baristas y una industria muy grande que dependen todos de todos y que es mucho más, de alguna forma, enriquecedor como humanidad, alimentar a toda esa cadena de producción que simplemente alimentar a una entidad gigantesca que lo que hace es crecer y crecer y crecer y Sí. eso no se distribuye. Vender Y más es un tema. reduciendo costos, ponele, ¿no? Y sí, ponele que ahí nos metemos en un tema económico, filosófico, si quieres Sí, decirlo, pero lo lindo del café también es eso, ¿me entendés? Que puedes meterte que podemos charlar de un aspecto filosófico, económico, y que no sea que no suene descabellado, ¿me entendés? O sea, podemos hablar de sustentabilidad, de cómo impacta lo que vos estás comprando conscientemente en las familias que son campesinas, que labran la tierra en condiciones inhóspitas, en regiones inhóspitas, etcétera, ¿me entendés? ¿Cómo afecta, bueno, sin ir más lejos, la vez pasada surgió como un pequeño debate en mi cuenta de Instagram acerca del género, y decía, bueno, hay que hablar de género o no dentro del café de especialidad, y como que había muchas respuestas, ¿me entendés? O sea, hay gente que cree que sí, hay gente que cree que está no es necesario, eh, y sin embargo, o sea, mi opinión personal es que el género es algo transversal y necesita tocar casi todos los temas, y hay cosas que no se está hablando todavía, y está buenísimo que el café pueda estar involucrado tanto en esos aspectos como en la calidad del servicio dentro de una cafetería, ¿me entiendes? O sea, sí, toca sí, 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 todo. sí, sí. Donde haya una Y charla hay un café y en ese sentido ahí está, digamos, ¿no? tal cual, tal cual. Y aparte, como que también refleja el origen del café o de las cafeterías, allá por los, no sé, 1300, 1400, cuando se nacían las primeras cafeterías en Londres, como que el Sí, objetivo de esos lugares era justamente compartir conocimiento, o sea, la gente que era poeta o la gente que escribía literatura, se juntaban en esos lugares para compartir todo eso que escribían. Entonces como que la cafetería debería volver a esa, a ese momento histórico de alguna forma, ¿no? O sea, hagamos cosas por la humanidad sociales que involucren a la cafetería y nada, como creemos espacio, ¿no? sí, sí, Como que sí, me parece que por totalmente. ahí. Sí, 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 totalmente. Y yendo más a lo que te gusta a vos, por ejemplo, ¿qué solés tomar más o qué te gusta más de bebidas en base a un espresso, sea un espresso, sea un cappuccino, un flat white, o filtrados? O tal vez tenés un momento del día que preferís uno u otro. No, tengo etapas en la vida, qué sé yo, como, no sé, viste, musicalmente te agarra etapas de discos que escuchás Sí, mucho y te lo quemás. Bueno, me pasa eso, en el que a veces tengo mucho con un café o mucho con un método, y después queda, y después vuelve con el tiempo.
Pero, o sea, mi trabajo ya de por sí hace que tome mucho café, entonces Claro. como que también fuera de mi espacio de trabajo, fuera de las 8 horas, como que estoy muy eh, metiéndome en la parte teórica, como capacitándome. Me gustaría en algún momento dedicarme un poco a la formación de nuevos baristas, etcétera. Entonces como que también me dedico mucho al tema de estudiar todo lo que tenga que ver con café en diferentes contextos. Y si ahí tengo la posibilidad de tomar café, me elijo un filtrado, porque es fácil, es rápido, es rico, Y te y acompaña por más tiempo, digamos, ¿no? me da satisfacción. Claro, claro. Y me da satisfacción. Bueno, nombraste los cursos, dijiste que diste un par de cursos que un poco querés ir a eso. Contame qué cursos estuviste dando y a qué te gustaría. Nada, yo tuve hace 2 años, estuve dando unos cursos en uno de mis primeros trabajos, y nada, fue como la experiencia expreso, una introducción a lo que es el mundo de expreso. Después, también una introducción a lo que es el mundo del filtrados, del mundo de los filtrados. Y ahora estoy adaptándome a las circunstancias y nada, estoy sacando un curso de introducción al mundo del café en versión online. Eh, Nada, lo hacemos por una plataforma, nos conectamos todos, hacemos una pequeña charla, nos presentamos, hablamos acerca de qué tipo de café tenemos en casa, y yo ahí doy un panorama general acerca de lo que es la industria del café, la diferencia entre café de especialidad y café comercial, cómo leer una etiqueta, que me parece algo súper importante, porque a veces, no sé, o cómo leer un menú de expreso, o cómo ir a una cafetería y pedir un café y no quedar ahí perdido, ¿me entendés? Porque pasa muchísimo eso de que vemos clientes que van a la cafetería, miran el menú y tienen una cara que están resolviendo un problema de las Naciones Unidas. Y es, Sí. y es un café, y creo que va por ahí también. Y creo que es responsabilidad tanto de las cafeterías como de los baristas dar información. O sea, no te cuesta nada explicar qué es un flat white y si es algo nuevo para el contexto donde estamos, explicar qué es, ¿entendés? O generar Bien. estos espacios que me parecen importantes para que la gente, bueno, pueda escuchar en su casa, entender, y cuando llegue a una cafetería no se sienta perdido. Que es algo un poco lo que pasó con el vino, que la gente tiene vergüenza de ir a un restaurante y pedir un vino para no avergonzarse quizás, ¿entendés? Para no decir, uy, no entiendo de vinos, entonces mejor no pido. Y que Claro, no sí, pase sí, eso sí, con el sí. café, mejor que tipo, ay, me da vergüenza pedir un café, mejor pido otra cosa, ¿no? Sí, 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 Está bueno dar totalmente. información, está bueno dar información, eh, y yo estoy arrancando ahora con el de introducción. Estuve mucho tiempo capacitando cafeterías, como coaching a cafeterías, aperturas, eh, de diferentes locales nuevos, y también el seguimiento a locales que ya estaban abiertos, como para más que nada darle un enfoque más técnico a los baristas. Y nada, ahora de vuelta a lo que es introducción al mundo del café, dar un panorama general acerca de, bueno, la industria, el menú, bebida, qué leer una etiqueta, Sí, cosas lo vi en básicas. Instagram que lo posteaste. Aprovechamos nada, decí la fecha y el horario y cómo hace la gente para anotarse, ya que estamos. Después va a haber mucha gente que escuche este podcast cuando ya pasó el curso, Ok. pero bueno, para los previos, eh, nombrá cuándo es. Va a ser este lunes a partir de las 14 horas, así que la gente que quiera hacer el curso me escribe por Instagram o me manda un mensajito por Telegram, que está toda mi información ahí en la cuenta de Instagram. Y mi Instagram es súper fácil. Mi apellido, o sea, antes mi usuario era bastante complicado porque tenía mi apellido de usuario que era innombrable, tenía más consonantes que vocales, entonces como que no lo podías pronunciar directamente. La gente en este momento lo está viendo en la pantalla, que te aparece tu apellido, así que se está dando cuenta de eso. Ok, entonces bueno, y siempre tuve problemas con mi apellido, porque cada vez que tenía que recibir un certificado del colegio, de la universidad, o para hacer un trámite, tenía que chequear 8 veces mínimo que mi apellido esté escrito. Entonces, en un Sí, momento dije, bueno, hay que facilitar las cosas, hay que hacer las cosas más fáciles. Entonces, mi usuario ahora es @ac.café. bien, sí, sí, Entonces, sí. Diego, ac.café. Entonces, como que más fácil encontrarme en Instagram. Así que pones eso en el buscador Perfecto, y te aparece. entonces podemos decir que es el lunes 11, ¿no? Lunes Y 11,
Y que te contacten por ahí, por Instagram o por otros medios, pero por Instagram, en este caso no pueden ir hoy en día a la cafetería a Sígalo, porque, bueno, no estás ahí, pero que te contacten por Instagram la gente, así se puede enterar cómo hacer para anotarse, ¿no? Dale, sí, me mandas un mensajito por Instagram y ahí te paso toda la data de los contenidos, de los temas que quiero tratar en la charla. Dura 3 horas. Para mí, a pesar de que parezca un montón, me parece todavía que es compacta el curso. O sea, siento que podía haber dicho mucho más, pero también una charla de 6 horas es como, en un momento de que sí, te quedas como, Es que de quieres café se sacarte puede hablar toda la vida, ¿no? Digamos, y tenés que también ir acotando para los conocimientos que tenga cada uno, cada tal persona. cual. Igual, este curso es como orientado a la gente que quiera introducirse en el mundo del café, ¿sí? Como para que tengas panoramas generales, tanto del menú de espresso, en qué consiste cada parte del menú de espresso, cuál es la estructura de cada bebida, cómo leer una etiqueta de café, qué significa la altura en una etiqueta, por qué el café tiene fecha de vencimiento, por qué tiene fecha de tostado, cuál es la diferencia entre Sí. esas dos características, qué significan las notas de cata, porque hay muchísimas preguntas y dudas y mitos con respecto a cada parte del café. No sé, el café se vence, ya no puedo tomar este café si está vencido. O, bueno, ¿qué pasa si lo tostaron ayer? ¿O qué pasa si, no sé, tiene notas a canela y a mí no me gusta la canela? ¿Entendés? O sea, ¿qué Que significa que obviamente no vamos a responder estas preguntas justamente para que después la gente se entere en el curso, ¿no? Claro, no vamos a hacer eso. tal cual? Pero sí, son cosas como básicas que me parece que generan muchas dudas y que a mí también me llegan muchas preguntas por mensaje, por inbox en Instagram. Y nada, las quiero aclarar todo en un curso general, hacer como una especie de resumen y que la gente también se lleve un material, unos apuntes para que, bueno, cuando termine el curso te quede algo físico, virtual, que lo puedas seguir Sí, leyendo, que te despierte un poco la curiosidad para seguir buscando cosas. Eh, clarísimo. Sí, sí, y totalmente. nada, Y en esto te estás como reinventando, ¿no? Para en este contexto online, llevarlo todo a ese ámbito. Y acá la consulta es, ¿cómo te imaginas de acá en un futuro la cafetería en sí? Porque tal vez para arrancar le va a faltar un poquito para que la gente se empiece a conglomerar tanto. Va a haber mesas, sí, pero un poco más distanciadas, no va a haber tanto grupo en una cafetería. ¿Cómo te imaginas ese contexto? ¿Y en qué punto vos como barista y vos como profesional del café podés estar ahí? yo creo que va a cambiar muchísimo todo lo que es esta parte de la industria del café puntualmente, porque o sea, la industria se basa en la hospitalidad y en la sociabilización que podamos tener. Eso, obviamente, ahora lo primero que nos plantean es el distanciamiento social. Claro. Obviamente va en contra de lo que nosotros venimos practicando constantemente. Y nada, es como aprender a sonreír con los ojos, como dice Tyra Banks, ¿entendés? Como alternativas a las circunstancias. Obviamente, el simple hecho de tener un local gastronómico ya implica un montón de reglas y normas bromatológicas, o sea, que vos como local de gastronomía puedas implementar o mejorar o de alguna forma aplicar nuevos protocolos de sanidad para estas circunstancias, me parece eh, fundamental para que la gente se sienta segura cuando esto termine. Eventualmente, no creo que termine pronto, pero cuando llegue a pasar o cuando se llegue a dar la flexibilización de la cuarentena, me parece que los locales de gastronomía tienen que estar preparados para ese tipo para acoger a la gente, ¿sí? Para recibir a la gente. La gente tiene que sentirse segura en esos lugares, las normas de limpieza tienen que ser claras, las normas de procedimientos tienen que ser claras, es decir, los métodos de pago, si solamente delivery, cuáles son las formas, por dónde entras, por dónde salís para evitar contacto, cuál es la forma de evitar contacto. Educar a la gente de que no es por mala onda que no te quiero saludar, es por una cuestión de salud, ¿sí? Porque pasa también eso, ¿me entendés? O sea, como que nuestra idiosincrasia de alguna forma nos juega a veces en contra, en el sentido de queremos cancherear con las circunstancias y no está bueno eso. Entonces está bueno también como locales y como profesionales bajar línea, de que si no te recibo el vasito que trajiste para llevar no es de mala onda, sino que son protocolos de seguridad e higiene para el contexto en el que estamos.
Clarísimo, clarísimo. En ese sentido, claro, llego yo y te quiero dar la mano, te quiero saludar. Somos latinos, tenemos ese Sí, espíritu, ¿no? sí, tal cual. Y como cosas, como otro tipo de situaciones más puntuales de cafetería. Eh, los vasos de takeaway en muchos lugares no los reciben por una cuestión de contacto de ida y vuelta. Sí. Eh, las cucharitas, ¿entendés? O sea, todo ese tema de vajillas de ida y vuelta lo cancelaron por un tiempo. Y nada, entender todo lo que eso implica también para una cafetería. O sea, el hecho de que vos no puedas tener una vajilla en una cafetería implica que vos tengas todo en descartables, cómo eso aplica eso en el costo general de una cafetería y un montón de detalles. O sea, hay muchísimos desafíos con respecto a lo que es pandemia, coronavirus y industria de café de especialidad, tanto de comunicación interna, de comunicación externa, protocolos de seguridad e higiene, protocolos de ubicación de entrada y salida de gente. Eh, Sí, y de la propia gente que está tomando ahí, que tal vez una mesa tiene que estar a 2 metros, o bueno, no sé la distancia total, pero imagino que tendrá que ser algo así, o en diagonal. Entonces también en eso va a haber que educar a la gente que llegue, ¿no? el distanciamiento de las mesas. O sea, tanto nos costó como cafeterías implementar las mesas comunitarias y ahora hay que volver a Claro. cancelarlas. Sí, hay que cortar la mesa, ¿no? La mesa de 2 metros hay que hacerla. ¿Qué hago con la mesa comunitaria que me salió una fortuna? Decía el dueño de la cafetería. ¿Entendés? Sí, Bueno, va por ahí, ¿entendés? Y son cosas, detalles, que a veces también como consumidor no somos muy conscientes, ¿viste? O sea, no sé, está bien, nos quedamos en casa seguros, pero no entendemos muchas veces el impacto que reciben toda esta industria, ¿no? O sea, eh, ya sean las cosas que hay que pensar ahora, no sé, hay locales que están abriendo, pero tienen protocolos para chequear la temperatura de los empleados que entran y de los que salen, por una cuestión de seguridad. No sé hasta qué punto también es viable implementar eso acá, o sea, también la idea no es generar el pánico sí, sí, sí. en la población chequeando temperatura a todo el mundo, pero quizás ayuda a que esto pase más rápido. Nada, son un montón de cosas que están y que estarían buenísimo charlarlas y ponerlas en la mesa con tanto dueños de cafetería como tostadores, como clientes, como para ir desarrollando recursos. O sea, ya esta Totalmente. cuarentena, como que tuve mis etapas donde tuve etapas donde fui recontraproductivo y etapas en donde, bueno, me quedaba en una esquina en posición fetal y esperaba que todo esto pase. Pero Ya no nada, por pasaba más, suerte ¿no? no pasaba más, pero por suerte tuve más días de productividad que, bueno, bien. Y en uno de estos días de productividad también hice una lista de recursos justamente como para que las cafeterías, o sea, tanto las cafeterías como los baristas o como los tostadores puedan tener una lista y tenga organizada bien actividades, recursos, cosas que se puedan hacer durante la pandemia y prepararse para la post-pandemia, pues. O sea, cuando liberen la cuarentena, no va a ser igual, hay que darse cuenta y hay que saberlo, y hay que estudiar para cuando eso pase. O sea, hay que Bueno, tener muy proactivo lo tuyo. Ya pensando de acá a, bueno, 2, 3 semanas o lo que sea, mucha proactividad de tu parte para justamente poder implementar todo eso. No solamente te quedaste en la educación o en la capacitación propia, digamos, ¿no? Sino que estás pensando ya para los demás. sí, o sea, también como que me sale del corazón todo esto, entiendo, yo ponerle tengo mis necesidades como persona, como barista, como profesional del café, y también entiendo mi situación de privilegio muchas veces, o sea, yo soy un extranjero en este país, pero hay mucha gente que quizás no está pasando las mismas circunstancias o no está teniendo el mismo privilegio que yo tengo hoy de estar en una casa y de poder estar haciendo cuarentena. El Sí. simple hecho de estar haciendo cuarentena ya para mí es un privilegio, así que no todos tienen esa posibilidad. Eh, entonces como que también me lleva a buscar recursos, ideas para gente que quizás posta la está pasando mal y que no puede justamente generar otros recursos, pero porque la está pasando mal, quizás ni siquiera es la intención de no generar recursos, sino que la está pasando mal en serio. Y eso a veces a mí me lleva, bueno, a generar cosas, ¿no? O sea, a pensar por lo menos en generar cosas, ni siquiera digo que estoy generando cambio en la humanidad, pero por lo menos que cambie gente en su forma de No, pero estás pensar. poniendo ese granito de arena necesario. Así que perfecto por ese lado. Si puedo cambiar
no sé, forma de pensar de alguna gente de manera positiva es un montón, ya suma para mí, ¿entendés? Que la gente pueda pensar en cosas que son importantes para ahora y para después, me parece que es un montón. O sea, que la gente piense en recursos, que la gente piense en ideas. Bueno, si cafeterías cierran, eso es tristísimo. O sea, y me da mucha pena que cafeterías cierren sin dar el pataleo de ahogado, porque, o sea, entiendo que es una situación complicada, pero cerrar de una primera también como que no sé si es el camino, sin luchar Sí. antes. O sea, entiendo que eh, ya venimos como bastante complicado económicamente con el país y ahora, bueno, la pandemia complejiza la situación. Hay recursos, hay voluntad, hay maneras. Entonces, trabajemos en equipo, es momento de ser solidarios, practicar la empatía en un 100%, y estar unidos como comunidad cafetera, como gente que nos gusta el café y trabajar porque ninguna cafetería cierre y porque ningún barista se quede sin laburo y porque ningún cliente se quede sin su café. Totalmente. Por eso, promocionar a las distintas cafeterías, las distintas tostadores, hacer, si te querés pedir un café, querés tomar un café rico en este momento, pedite un takeaway, pedir por, bueno, distintas aplicaciones que puedes pedir, y así un poquito ayudamos también a las distintas cafeterías que en este momento la están pasando muy mal, ¿no? Tal cual, porque ese pequeño, vos imaginate que ese pedido que estás haciendo vos de café takeaway para tu casa, no sé, es un monto mínimo que a la cafetería le está ayudando un montón para poder pagar sueldos. Y hay un montón de circunstancias políticas y económicas arriba que, bueno, hacen que muchas cafeterías no puedan pagar sueldos, que no puedan recibir los recursos ni del Estado, por los protocolos o por la burocracia que eso exige. Entonces, con el simple hecho de que vos hagas un pedido de café a tu cafetería amiga más cercana, está probablemente ayudando un montón a gente que, bueno, está ahí dando el pecho como para salir Sí, adelante, para bancar esta situación. hoy en día es más cubrir los costos fijos, digamos, que tratar de apuntar a una ganancia, ¿no? Pero bueno, vamos a, si querés, a darle un cierre en este momento y decir que por el momento la gente te puede ubicar en Instagram, puede hacer el curso este online, hasta tal vez el curso lo puedes repetir para próximas personas que no se pudieron anotar, así que hacer una versión 2. Es la segunda edición, ya tuvo la Bueno, primera hacer edición. una versión 3 entonces, y Y, y fue, que, y fue muy loca la circunstancia, porque la verdad es que estaba con miedo de que, que no salga bien. El despliegue tecnológico que fue todo eso, fue tipo una cámara acá, la diapositiva acá, la transmisión del audio acá, que la gente vaya entrando y tenga un espacio donde pueda recibirse. Bueno, igual viste que la tecnología en algún momento conspira en contra tuya, entonces, bueno, bueno, puede fallar, puede exacto. fallar, puede fallar, pero bueno, haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien, salieron bien. eh, no pudieron entrar dos personas a la charla, entonces tengo que hacer de vuelta el martes y bueno, el lunes, y aprovecho entonces ya hago otro curso más, entonces es la segunda edición que va a salir de este Bueno, y taller. edición a edición va a seguir mejorando también en eso, así que para la gente que se anote en una tercera, va a ser sumamente bienvenido. Y en este momento un poco el contacto es así online. Pero ya cuando se abra todo este contexto, te pueden ir a visitar a Cigalo Café. Bueno, antes de toda la pandemia estabas en el local de Villa Urquiza, y Sí. así que ahí también te voy a ir a visitar cuando se abra todo y nos tomamos Estoy un en, rico café. Estuve como fijo en Sigaló y después también estoy recorriendo otras cafeterías. Por lo general estoy algunos días en Juani. Así que nada, vos me seguís en Instagram y ahí te voy tirando como las actualizaciones de dónde estoy haciendo café. Porque Siempre me encanta subiendo distinto material, vos siempre subiendo, entonces estás muy activo en las redes sociales o por lo menos en Instagram, así que bueno, la gente te puede ir ubicando momento a momento. momento. Sí, exacto, tal cual. Y bueno, y si querés data más puntual de café, tengo un canal en Telegram y ahí posteo muchísima información, libros, documentos, links, videos, research. Y eso se conecta con un grupo en donde hay 50 personas más o menos ahí hablando constantemente de café. Así que hay un grupo bastante retroactivo, que a veces ponerle que alguien pregunta algo y yo no lo puedo responder, y está buenísimo porque hay otra gente que sabe más y lo responde.
Así Yo que estoy nada. en ese, mira, te voy a ser sincero, yo estoy en el grupo, pero no interactúo. Es una falta mía, así que voy a proponer interactuar más. Y también a veces se me pasa, no sé, del día a día, después ya llegué tarde a la conversación, pero un mea culpa, voy a interactuar más en el grupo. Pero he invitado a toda la gente para que se una, ¿no? Sí, obvio. Yo invito a la gente que quiera aprender, porque ahí tampoco es la obligación de que vayas e interactúes, o sea, no pressure, o sea, no te sientas presionado en lo absoluto. Con que vos vayas y sientas que aprendas de ese Sí, tal vez lugar, leíste un artículo que te interesó, que se mandan muchos artículos, y allá queda, y bueno, bienvenido, ¿no? Por ese sentido. eso. Cualquier espacio que pueda ayudar al aprendizaje y que la gente entienda más el mundo del café de especialidad, obviamente para mí está cumpliendo su cometido. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estos minutos que compartimos. No lo pudimos hacer físicamente, pero por lo menos pudimos, este modo online, reinventándonos y tomando un café, vos allá y yo acá, y pasando un buen momento. Buenísimo, muchas gracias a vos y que se haga la segunda edición en vivo, pues más adelante. Dale, dale, espectacular. Muchas gracias, Diego. Chao, Juan. Nos vemos. Que Chao, estés chao, muy bien. gracias.